Hoy se realiza el cabildo en Santa Cruz. El objetivo principal es el censo, o sea, la petición que el próximo año se lleve el censo en nuestro país. A ver, primero, ¿qué es un cabildo? El cabildo es una práctica, es una institución que ha nacido o se ha traído, digamos, no nacido, sino se ha traído de España en la colonia. Era una especie de, digamos, organización de la sociedad paralela a los regidores que estaban establecidos por la monarquía. Y como había una especie, o sea, la monarquía a través del virreinato no podía controlar todo el extenso territorio, entonces habían ciertos territorios en los cuales no llegaba el brazo completamente del gobierno de la monarquía, entonces se crean estos cabildos, que es una agrupación de una élite, de un grupo de ciudadanos que deciden autogobernarse y tomar algunas decisiones. Ahí nace esto de los cabildos. Entonces luego se convierte ya en la república la reforma borbónica, que ha sufrido una profunda, digamos, profundos cambios en la administración del Estado monárquico, ha hecho de que efectivamente cobre mayor fuerza los cabildos. Y en la república esos cabildos se convierten en los municipios. En la actualidad, un cabildo es una reunión de ciudadanos que le exigen al Estado, a través de esta reunión espontánea, voluntaria, le piden al Estado el cumplimiento de ciertas reivindicaciones, ciertas aspiraciones. Entonces está legalizado, está constitucionalizado ahora. Y este cabildo, que se va a realizar más allá de lo legal, efectivamente es un cabildo que tiene una alta carga de legitimidad y una demanda del nivel, digamos, de la población, porque el Estado atienda efectivamente la urgencia, la necesidad del censo. Ahora, explicando esto de la importancia del cabildo, de la manifestación de la ciudadanía a través de este proceso, es importante remarcar por qué es importante el censo. El mecanismo, el instrumento, el medio es el cabildo, sin embargo, la esencia de la petición no es el cabildo como tal, sino el censo, que es la parte central, la parte medular. El censo tiene, digamos, mucha importancia por varios factores. Uno, porque el censo ayuda digamos, a describir la importancia de la realidad del país. No solamente es una fotografía, es más que una fotografía, porque hay muchísima información que vamos a conocer acerca de lo que pasa en el país, lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible, que tiene las potencialidades, las debilidades que tiene el país. Se va a revelar, digamos, en esta información que se va a recolectar. Entonces, el censo es muy importante para la planificación. Ahora, el país lamentablemente no ha planificado en serio. O sea, desgraciadamente, no solamente en este gobierno, o sea, en el gobierno del MAS, sino también en los anteriores gobiernos, ha habido un déficit de planificación, se ha improvisado demasiado. Entonces, usted me dice, pero no es la primera vez que se hace el censo. Efectivamente, los censos, por lo menos el censo del 2012 fue un censo muy mal hecho. Y la información que se ha arrojado es una información no confiable. Sin embargo, a pesar de tener una información ahí que, aunque sea errónea, no se ha usado para la planificación. El país no tiene un derrotero claro hacia dónde va. Es decir, este estatismo de fantástico, este estado que tenemos nosotros, regordete, obeso, ¿no? Que no puede caminar, es un elefante ahí demasiado pesado, muy poco eficiente, muy corrupto, no sabe a dónde va. Y no ha logrado, como en otros lugares, por ejemplo, no ha logrado efectivamente definir un derrotero, un futuro. La planificación sirve justamente para eso, para definir un rumbo, un futuro.
Por eso es importante que la información sea lo más fidedigna posible. Ahora, aquí yo veo un problema muy serio para el gobierno. El gobierno nacional es el menos interesado en la realización del censo porque va a desnudar la verdad de lo que se conoce como el mapa de la pobreza. Ese discurso de que los pobres han dejado de ser pobres gracias al proceso de cambio se va a caer. Porque gran parte de la población sigue en la pobreza. O sea, este censo va a demostrar que efectivamente el modelo del proceso de cambio no ha funcionado. O sea, va a confirmar lo que ya sabemos, ¿no? O sea, no es un tema de que, bueno, estamos esperando con gran expectativa. No, así va a ser, porque así es. Es muy evidente que efectivamente no hemos mejorado, a pesar de la gran cantidad de recursos económicos que hemos tenido, no ha mejorado la calidad de vida de la gente. Por eso es que el gobierno se resiste a la realización del censo, porque al que no le conviene es al gobierno, porque se van a revelar los verdaderos datos. Por eso es importante que más allá de la fecha del censo, que también obviamente es de suma importancia, más allá de la fecha, es importante que sea transparente y la información que se vaya a recolectar efectivamente sea limpia, no sea distorsionada. Tenga la participación de varios veedores que participen para que no se distorsione la información. Y no dejemos que solo el gobierno maneje para que cocine los datos a su, digamos, interés. Entonces, por esa razón, el gobierno se resiste al censo. Entonces, es muy importante para la planificación estratégica del país, para la planificación del país como en su globalidad, como también para el departamento, para la región, para los municipios. Porque con esos datos les permite definir un horizonte, un futuro, hacia dónde ir. Entonces, el censo tiene su importancia vital como información pública acerca de la realidad del país. El censo es como cuando se manda al laboratorio, cuando una persona está enferma, se manda al laboratorio y el laboratorio le envía unos datos y le dice, este es el estado de situación de la salud del paciente. Más o menos así va a haber datos concretos, fidedignos, reales, o por lo menos aproximados a la realidad, que van a definir cuál es el estado de situación del país. Entonces, por eso es importante el censo. Ahora, la base de esa información es lo que se conoce como el pacto fiscal. Después de eso, tiene que venir el pacto fiscal. Y aquí viene otro problema del gobierno. El primer problema del gobierno es que el censo va a revelar, va a desnudar la mentira del proceso de cambio. Que los pobres, que hemos mejorado, estamos bien económicamente. Y ahí esos datos van a permitir comparar con los gobiernos anteriores, 20, 30, 40 años atrás, y vamos a ver que no ha cambiado casi nada. El índice de desarrollo humano, el mapa de la pobreza, la vulnerabilidad social, los índices de vivienda van a ser fundamentales para hacer comparaciones. Por esa razón, al gobierno no le conviene, y por esa razón es que ellos plantean el 2024 para que los datos aparezcan al 2026 o 2027, después de las elecciones. Porque si aparece antes de las elecciones, entonces los de la oposición, los expertos, van a mostrar los datos, van a hacer las comparaciones y van a decir todo esto fue un fraude. O sea, el proceso de cambio fue un fraude. No es verdad, no coincide la realidad con el discurso. Ese es el tema de fondo. Por esa razón ellos tratan de estirar lo más que puedan para que los datos aparezcan recién después de las elecciones. Porque saben que esta información les va a perjudicar. Ahora, el pacto fiscal, ¿qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal es de la torta del 100%, va a tener que repartirse, definir ahí la partición de los recursos económicos en primero el gobierno nacional, cuánto el gobierno nacional va a administrar y cuánto van a administrar los gobiernos subnacionales, que es los gobiernos departamentales, el gobierno municipal, el gobierno regional, los indígenas, bueno. Entonces, las universidades, ¿cuánto se va a repartir? Entonces, y aquí viene un elemento fundamental, que son las competencias, lo que ayer hablaba. Decía, la competencia de salud debería estar acompañada de recursos económicos. O sea, no puede el Estado, el gobierno central, entregar competencias
sin recursos económicos. Te entrego esta responsabilidad porque la competencia es una responsabilidad. Te vas a hacer cargo de esto, digamos, de la salud, de la seguridad ciudadana. Entonces, de la planificación, no sé, pues, ¿no? De los servicios básicos, te haces cargo de esto, pero bueno, tengo que entregarte recursos económicos. ¿Cómo vas a financiar entonces? El gobierno, de manera muy chistosa, durante este gobierno principalmente, y bueno, también lo hicieron los anteriores, pero en este gobierno ha sido de manera más abusiva y más abierta, mediante ley, ellos de allá, sin consultar a nadie, ¿verdad? Decían, tiene esta responsabilidad y gaste su plata. ¿Ah? Entonces, no, lo que tiene que ocurrir ahora es, bueno, esta competencia, ¿cuánto vale? Es decir, el gobierno dice, esta competencia te haces cargo como gobierno municipal. Muy bien, acompañado a la competencia tienen que estar los recursos económicos. El pacto fiscal es para eso. Me das esta competencia, muy bien. La plata, ¿cuánto me va a dar? Muy bien, aquí están los recursos. La siguiente competencia, y así sucesivamente, todas las competencias tienen que estar acompañadas de recursos económicos. Ese es el tema de fondo que tiene que aparecer en el pacto fiscal. Por esa razón, ahí viene otro problema para el gobierno, porque significa que el gobierno va a administrar menos recursos económicos. Y lo que los políticos quieren es manejar la plata, pues, ¿no? Porque ahí está el gran negocio. ¿Por qué se pelean por los recursos económicos? ¿No? Porque saben que ahí está, pues, el dinero fácil, la coima. Por eso nosotros los liberales creemos que el Estado debe ser chico y el político debe manejar lo menos posible de los recursos económicos públicos. Y debe ser el privado, hay varios mecanismos y exitosos en otros países, en otras partes del mundo, donde hay menos corrupción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el político maneja menos recursos económicos. Mientras más recursos económicos maneja el político, hay mayor corrupción y hay más robo, hay más coima y obviamente hay mayor deseo, mayor pelea por administrar los recursos porque saben que así se benefician los políticos, ¿no? Entonces, ese es un tema casi natural. Muy bien. El otro elemento fundamental de la importancia del censo de población y vivienda es la repartición de los, digamos, escaños, ¿no? Porque para mí eso se debería revisar, porque son muchos los representantes nacionales. Por ejemplo, los senadores deberíamos bajar a 3 otra vez. Este gobierno lo ha subido a 4, porque eran 3 por cada departamento. Ahora son 4 senadores, eran 27, son 36 ahora. Entonces, en vez de subir, deberíamos bajar. Bueno, eso de los senadores es plano, 4 para cada departamento. Los diputados son 130. Ahí deberíamos entrar en una profunda reflexión y reducir la cantidad de diputados, porque no sirve para nada tener muchos diputados. ¿Cuántos diputados son los que trabajan verdaderamente? Pregunto, de los 130, digamos, 10, a lo mucho son 10 diputados. En serio, así es dramática la situación. De los 130 diputados, 10 serán pues, ¿no? De los 36 senadores, 5, póngale. 5 senadores, mucho es 5 senadores, que trabajan verdaderamente, que hacen fiscalización, que tienen iniciativas, que hacen política. Entonces hay que reducir la cantidad de diputados. Bueno, al margen de ese tema de la cantidad global de los diputados, también el censo va a definir la repartición de los escaños. Obviamente que Santa Cruz está pidiendo, porque saben ellos que significará mayor cantidad de recursos porque aumentó su población. Usted sabe que la distribución de la coparticipación tributaria está en función a la cantidad de habitantes que tiene un municipio. Entonces Santa Cruz ahí va a aumentar de manera, se habla de en un 40% la cantidad de presupuesto por motivo de, digamos, la nueva realidad poblacional o demográfica. Entonces, y también, por supuesto, se va a beneficiar con la cantidad de diputados. Van a haber más diputados. Y para eso le van a quitar diputados a Chuquisaca, le van a quitar a Potosí, y así a otro departamento, le van a quitar y lo van a trasladar ese escaño a Santa Cruz. Ese va a ser otro tema de pelea. Entonces el gobierno no quiere entrar a ese debate, entonces por eso patea la pelota hacia adelante. Entonces la pelota, digamos, quiere que pase la elección.
porque ese debate sería muy escabroso si ocurre antes de la elección del 2025-2026. Entonces, este es un tema importante del censo, o sea, son los aspectos fundamentales y por esa razón es necesario que el gobierno defina una agenda. Ahora, yo no entiendo cómo en otros países las cosas se hacen más rápido y pueden hacerse con la tecnología, con los avances de la comunicación ahora, se hace más rápido y en Bolivia no. O sea, es chistoso esto. En Chile, que no estamos hablando de Estados Unidos ni de Europa, aquí en Chile, o en Argentina, o en Brasil, en Ecuador, que es un país pequeñito, las cosas se hacen muy rápido usando la tecnología y en Bolivia no. En Bolivia todavía seguimos en el siglo pasado. O sea, yo no entiendo eso. Lo que pasa es que no hay voluntad de parte del gobierno. O sea, tan difícil es hacer el censo con la tecnología que tenemos ahora. Con la información, el 97%, 98% de la población boliviana tiene celular. Entonces estamos con una sociedad súper adelantada, digamos, en materia de la inteligencia digital y los políticos, la clase política está muy retrasada. Entonces, a veces yo no comprendo esto de que en otros países estos procesos son muy rápidos, son más eficientes y en Bolivia tardan demasiado. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que no hay voluntad. Punto. Ese es el tema. No es que no puede, no es que no se puede, no quieren hacerlo. Ese es el tema. No les da la gana de hacerlo. Entonces, el censo para nosotros va a ser fundamental porque va a definir primero la distribución un poco más equitativa de la plata nacional y segundo, lo importante, a mi juicio, va a servir para la planificación, y no solamente del Estado, sino también de los privados, porque esa información es oficial y sirve a los privados para que también ellos hagan su planificación en función a las inversiones. Entonces, el censo es determinante. Es una información que nos va a ayudar para orientarnos. Por esa razón, debemos apoyar el censo. Más allá de las consignas y qué sé yo, pero en el fondo es muy importante tener información, digamos, fidedigna o lo más cercana a la realidad. Efectivamente, no se puede poseer información real, pero lo más cercana a la realidad y que sea limpia. Ahí está el secreto, el éxito de una información, que sea lo más limpio posible, que no sea, información que esté contaminada, digamos, ¿no? Entonces, el cabildo que se va a realizar el día de hoy en Santa Cruz, esta tarde, va a ser fundamental. Sin embargo, el gobierno nacional está poniéndole piedras en el camino para que no se realice el censo el año 2024, o digo 2023, sino el 2024, y eso significa de que si se realiza el 2024, se va a entregar recién después de las elecciones el censo, porque en este país todo se retrasa, porque estamos, como le digo, en el siglo pasado. Entonces, ahí se requiere que la población presione verdaderamente. Por eso es importante el censo. No solamente beneficia a Santa Cruz. Yo no me preocuparía por esto de los escaños, como algunos están por ahí poniendo en la mesa del debate del tema de los diputados. Para mí yo se los regalo, diputados. A ver, en Tarija son 11 diputados. ¿Cuántos de los 11 diputados sirven? ¿Cuánto? Yo no voy a emitir juicio, pero dígame usted, ¿cuántos de los 11 diputados que tenemos en Tarija sirven? ¿Cuántos? Este es un tema que merece un debate profundo. La democracia no elige a los mejores. En ninguna parte del mundo la democracia elige a los más mentirosos, a los que tienen capacidad de mentir, del engaño, del embuste. Esa es la... Entonces, cuando alguien sale elegido, no es porque sea el mejor. No es así. La democracia no elige a los mejores, elige a los más carismáticos, a los más seductores, a los que tienen mejor labia, a los que tienen más plata. Bueno, hay una serie de factores, pero no a los mejores, no a los competentes, no a los adecuados, no a las personas que deberían ocupar esos cargos. No, la democracia no garantiza eso. Por eso tenemos políticos, asambleístas, concejales, usted que no tienen la peregrina idea, porque justamente la democracia no selecciona a los mejores.
Entonces no me vengan a decir que la democracia, el pueblo elige, no tiene nada que ver, ¿no? El pueblo ha elegido en lugar de Jesús a Barrabás, por ejemplo. El pueblo lo ha elegido a Hitler. El pueblo lo ha elegido a Chávez. El pueblo ha elegido a Evo Morales. O sea, ¿el pueblo no se equivoca? Claro que sí, el pueblo se equivoca. ¿Por qué? Porque la democracia no es un sistema que elija a los mejores. Ese es un tema, digamos, comprobado, o sea, sin taxativo, sin lugar a discusión. El censo es muy importante para nosotros y nosotros, lamentablemente el Chaco está con el pico cerrado, por razones obvias, deberíamos asumir una posición contundente, muy clara acerca de este tema.